Los procesos empresariales. Ahora nos interesa caracterizar el proceso, o sea, ir viendo los elementos de manera más detallada. Ustedes ven en la parte central que tenemos el proceso, donde están las entradas, salidas y las actividades. Entonces, ahí definimos el gestor del proceso. ¿Y quién es el gestor del proceso? Es el responsable de realizar y estructurar los procesos e informar sobre ellos al propietario. Entonces nosotros nos explicamos que quien es el propietario es el responsable del resultado del mismo. O sea, tenemos el que indica el objetivo del proceso, los controles que se van a establecer en el proceso, porque todo proceso necesita ser controlado, necesita ser medido, y tenemos los operadores del proceso, que nos indican a los responsables de actividades específicas y de informar al gestor del proceso. Tenemos varios tipos de procesos. Acá hay un pequeño mapa que nos va a indicar de manera macro los tipos de procesos que tenemos. En una organización tenemos procesos estratégicos que van a cruzar todos los procesos de la organización. Por eso se llaman procesos estratégicos, porque no solo va orientado hacia un proceso, sino a todos los procesos de la organización. Son procesos destinados a definir y controlar las metas políticas y estratégicas de la organización. Por ejemplo, hay procesos que están orientados de repente en algunas organizaciones a establecimientos de políticas, que van a definir una serie de procesos dentro de la organización. O sea, va a definir cambios. Tenemos los procesos operativos, que realmente es el core business de la organización. Por ejemplo, si es una fábrica de muebles, los procesos operativos van a ser orientados hacia la fabricación de los muebles y el contacto, y aquellos procesos donde se genera contacto con el cliente. Entonces, repitiendo, procesos que permiten generar el producto o servicio que se entrega al cliente y por lo tanto son los que aportan un valor hacia el cliente. Y tenemos los procesos de soporte. Son el soporte, es lo que necesitamos de otros procesos para que se lleven a cabo los procesos operativos. Nos dicen, procesos que abarcan las actividades necesarias para el correcto funcionamiento de los procesos operativos. Por ejemplo, si hablamos del proceso operativo de fabricación de muebles, necesitamos al área de recursos humanos, porque necesitamos personal que nos ayude a fabricar los muebles, los carpinteros, por ejemplo. Entonces, ese es un proceso de soporte. Así como necesitamos un tema logístico que nos soporte para que se lleve a cabo una serie de compras y sea posible que se lleve a cabo el proceso operativo. Ahora observamos que estos procesos están marcados siempre entre el cliente. Antes y después viene el cliente, porque necesitamos como elementos de entrada los requisitos del cliente y necesitamos en la salida la expectativa, o sea, si cubrimos la expectativa. Si no cubrimos la expectativa, entonces nuestros requisitos de los clientes van a cambiar y nuestros procesos van a tener que mejorar. Entonces, hay una retroalimentación del cliente hacia la organización. Si ya sabemos cuáles son los tipos de procesos, vamos a hablar de lo que es un mapa de proceso. Es un diagrama de valor, un inventario gráfico de los procesos de una organización. Hay un ejemplo donde están divididos en estos tres grandes pilares: procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de soporte. En procesos estratégicos tenemos el proceso de mejora continua. Hay organizaciones donde el nombre del área coincide con el nombre del proceso, donde constantemente están haciendo auditoría y revisiones de todos los procesos para hacer mejoras. Y también tenemos un proceso que se llama planificación estratégica. En toda organización siempre se generan planes estratégicos de acuerdo a las condiciones, a la situación que vive la empresa y en el país también. Después están los procesos operativos. Va a ser el área comercial que siempre tiene el primer contacto con el cliente. Por lo tanto, ahí se genera una expectativa muy grande hacia el cliente. De ahí al área de diseño, el proceso de diseño, el proceso mismo de producción y la entrega. Debido a que la entrega también hay un contacto final con el cliente. Y es más, ahí a veces se genera la retroalimentación, tanto en el área comercial como en el área de entrega, y por lo tanto sucede lo que es la retroalimentación del cliente hacia la empresa. Y tenemos los procesos de soporte, lo que se decía en la lámina anterior.
Tenemos soporte de recurso humano, el soporte logístico, las compras, la calibración de los equipos, el control documentario, que es el soporte que genera valor, sí, pero de manera interna. Si el cliente no sabe de los procesos de compras, pero nosotros sí, entonces eso es un proceso que soporta, que ayuda a que el proceso operativo se dé de una manera adecuada con la calidad. Acá hay un ejemplo de los procesos del cliente. Ustedes van a encontrar una numeración de los procedimientos que se han elaborado por cada proceso. Pero tenemos, por ejemplo, los procesos del cliente estratégicos, que es la gestión de clientes. Toda esta parte interna, que es el proceso operativo, que empieza por la parte de comunicación del servicio, hay un tema de recurso humano y tenemos los procesos de soporte. Depende del tipo de organización que se considera, digamos que el proceso de recursos humanos puede ser operativo. Por ejemplo, una empresa de selección de personal siempre va a tener un proceso de soporte de recurso humano, porque una empresa que selecciona personal igual va a tener un área para la selección de personal de la empresa, pero su core business es seleccionar personal. Entonces, puede ser que el proceso operativo sea selección de personal, de la evaluación, etc., y también tenga un proceso soporte que sea por recursos humanos para la empresa. Acá tenemos otra lámina que es más visual. Si estamos iniciando un tema de mejora continua de una empresa que desconoce estos temas, para que el choque no sea tan fuerte, una recomendación sería trabajarlo de manera visual, porque es más fácil para los trabajadores, los operarios, poder identificar y conocer qué es lo que se quiere. Si lo trabajamos de manera escrita, los profesionales sí van a entender. Va a haber un poco de complejidad, pero a nivel operario es más difícil. Acá, por ejemplo, vemos gráficos. Entonces, esto nos ayuda a entender mejor lo que quiere decir. Por ejemplo, talento humano, compras, infraestructura, mediciones, la dirección, y también es válido como un mapa de procesos. Ahora entramos a un diagrama de flujo. Ya tenemos la definición de lo que es calidad, de lo que es proceso, y también conocemos los tipos de procesos y cómo los diagramamos en un mapa. Pero ahora cada proceso tiene una serie de actividades a seguir. Entonces, para eso nos vamos a apoyar en diagramas de flujos, para representar el proceso. Un diagrama de flujo es una representación gráfica que contiene cada una de las actividades del proceso enlazadas entre sí, distinguiéndose de los elementos de entrada y salida. Para poder elaborar un diagrama de flujo, primero tenemos que conocer la simbología. Esta es una simbología estándar, pero hay organizaciones que pueden variar por la simbología. Para necesitamos que la organización nos indique el significado de la simbología, o sea, una leyenda. Usualmente tenemos un inicio y un final del diagrama. Por ejemplo, tenemos análisis de situación, donde ahí la toma de decisión es un rombo. Actividades de controles, cuando la existencia de un procedimiento documentado. La dirección del flujo. El límite geográfico, porque a veces cuando hacemos los diagramas de flujos podemos también agregar las responsabilidades dentro del proceso y para eso nos va a ayudar el límite geográfico para indicar hasta dónde llega la responsabilidad de algunos puestos en el flujo. Acá tenemos un ejemplo. El inicio, donde identifica el caucho desinflado, es la primera actividad que se da para este ejemplo. Entonces, ahí viene un conector de decisión. ¿Tengo repuesto? ¿Sí? No. Si no tengo repuesto, entonces voy a tener que comprar un corcho nuevo y continuar. Pero si tengo repuesto, lo saco de la maletera, lo reviso. ¿Está bueno? ¿Sí? No. Si no está bueno, lo puedo llevar a reparar. Pero si está bueno, entonces voy a cambiar el caucho desinflado por el nuevo. Ese es el diagrama para un cambio de llanta. Si usted lo visualiza, es mucho más fácil verlo de manera gráfica que leerlo de manera escrita. Y la tendencia en más organizaciones es a graficarlo, porque a veces hacemos procedimientos de 20, 30 páginas que al final están guardados, almacenados, cuando es muy difícil a nivel de operario sentarse a leer. Entonces, es mejor graficarlos. Y si podemos ponerle dibujos como lo hemos visto en el mapa de procesos, mucho mejor todavía.